Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente a séptimo grado, titulado Centroamérica y sus periodos históricos, época prehispánica, época colonial y época republicana. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. Y la experiencia educativa que vamos a compartir en esta ocasión está compuesta por las temáticas que damos a conocer a continuación. Vamos a hablar, como ya lo dijimos, de los periodos históricos que comprende la parte histórica relativa a Centroamérica. Y básicamente la historia de Centroamérica ha sido dividida para efectos de estudio en tres épocas diferentes: la época prehispánica, la época colonial y la época republicana, como apuntamos anteriormente. A la par de del desarrollo de dicha temática vamos a estar hablando, entrando así en un poquito más específico, viendo a qué es lo que se le llama o se conoce como época prehispánica. Asimismo, vamos a analizar a qué se le llama época colonial. Y dentro de esta época colonial vamos a estudiar los tipos de conquista, que básicamente pues fueron tres tipos: la conquista militar, la conquista espiritual y la conquista económica por parte de los europeos para con los aborígenes o pueblos nativos de Centroamérica. Asimismo, vamos a estar hablando de cuáles fueron las características de la conquista española. Asimismo, tocaremos el tema referente a las consecuencias que dejaron los procesos de conquista en Centroamérica. Y vamos a hablar también a qué es lo que se llama o se conoce como época republicana. Y finalmente vamos a hablar un poco de personajes destacados de aquella época. Y para entrar de una vez, de una manera formal, el desarrollo del contenido, vamos a hablar de Centroamérica y sus periodos históricos. Ya dijimos, se dividen en tres épocas diferentes: la época prehispánica, la época colonial y la época republicana. Tenemos que Centroamérica, pues, ¿verdad? Dijimos, tiene tres periodos históricos. Acá los vemos en color amarillo. Así se ha dividido para efectos de estudio, decíamos, la historia de Centroamérica. Al periodo en el que surgieron y se desarrollaron las sociedades mesoamericanas se le conoce como época prehispánica. Esta está dividida en tres grandes periodos: el periodo preclásico, el cual va del año 1200 a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Asimismo tenemos el periodo clásico, el cual abarca de los siglos III al siglo IX. Y por último, el periodo posclásico, el cual comprende de los siglos IX a el siglo XVI. En estos periodos que hemos mencionado anteriormente, que forman parte de la época prehispánica, se construyeron los primeros asentamientos humanos. Las grandes civilizaciones como la maya y azteca alcanzan su apogeo. Las sociedades logran una organización social, política, militar y religiosa compleja, y las ciudades llegan a su máximo desarrollo arquitectónico y tecnológico.
Con la llegada de los españoles termina el periodo posclásico y se inicia la denominada época colonial. La época colonial pues tiene dos momentos, o se subdivide en dos momentos, que son la conquista y la etapa de la colonización. En esta época surge el apoderamiento de tierras y la administración del poder económico, político y religioso por parte de los españoles. Y finalmente tenemos la época republicana, la cual comienza a partir del año de 1824, posterior a la firma del Acta de Independencia, firmada por los estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La finalidad era crear un estado llamado República Federal de Centroamérica, el cual permitiera la unificación política y económica de la región. Entonces, ahí hemos visto a través del estudio de este mapa conceptual los periodos en que está dividida la historia centroamericana y cómo esta a su vez se subdivide en otros etapas o periodos también dignos e importantes de poderlos estudiar. Bien, ahí hemos hablado de las tres épocas, así haciendo una especie de resumen de cada una de ellas. Ahora vamos al abordaje de lo que es la etapa conocida como época prehispánica. Ya habíamos dicho, es el periodo en el que surgieron y se desarrollaron las ciudades mesoamericanas. Es conocida como época prehispánica. Dijimos, se divide en tres grandes periodos: preclásico, el clásico y el posclásico. Los pueblos indígenas que encontraron los españoles en Centroamérica a partir de 1502 fueron los herederos de un largo proceso de evolución cultural, la cual se vio interrumpida parcialmente en la etapa de la conquista. Acontecimiento que determinó cambios en la demografía, la organización social y política y las culturas de los pueblos, que lograron superar o sobrevivir al primer choque con los españoles. En algunas regiones el impacto fue tan violento que causó la desaparición física, lingüística y cultural de pueblos enteros. La densidad de la población en el momento de la llegada de los europeos era tan alta y las estructuras sociales y políticas tan complejas que los españoles utilizaron métodos de dominio que favorecieron el mejor uso y explotación de los indígenas como fuerza de trabajo. En primer lugar, es importante recordar que los pueblos indígenas tenían tecnologías y organizaciones sociales y políticas muy diversas. En la región norte y central, entre Chiapas y Honduras, los mayas y otros pueblos desde 1000 años antes tenían formaciones estatales. En la región central, los pueblos reflejaban niveles de organización variados, desde estados hasta cacicazgos y sociedades tribales. En el sur, dominaban igualmente los cacicazgos, con diversos grados de complejidad en su organización, así como las tribus, estados, señoríos, cacicazgos y tribus son conceptos que indican la complejidad relativa alcanzada por una sociedad en su organización social y política. En segundo lugar, ya antes de la conquista, la región estuvo sometida a cambios demográficos debido a guerras de dominio de unos pueblos sobre otros, así como desplazamientos de población por motivos ambientales y de intercambio económico. En tercer lugar, la conquista interrumpió el desarrollo de las sociedades indígenas y le imprimió otra dirección, provocando un profundo cambio demográfico y cultural en los pueblos sometidos.
Vamos a remitirnos a lo que tenemos en estos momentos en la pantalla y vamos a darle zoom a este mapa que tenemos acá para destacar en él aspectos sobresalientes sobre lo que pretendemos ver o estudiar en esta diapositiva. Acá en este mapa, ¿verdad? El título dice Pueblos indígenas del sur de América Central en la víspera de la conquista española. He querido compartir este mapa con ustedes para que veamos las distintas etnias o pueblos indígenas, aparte de los mayas y de los aztecas, que se encontraban diseminados por todo el territorio centroamericano. Yo siempre he hecho hincapié en un aspecto, que se estudian los mayas, se estudian los aztecas y se estudian los chibchas, los incas de igual manera, por ser civilizaciones que alcanzaron gran esplendor en el continente americano, pero que sin embargo entiéndase que no solo ellos existían en el territorio americano. De igual forma, cuando hablamos de aztecas y hablamos de mayas, no se debe de entender o dar por sentado que solo ellos existían por esta región que se conoció como Mesoamérica. Y el mapa que compartimos en estos momentos va encaminado a esa dirección para que podamos observar cómo distintos grupos indígenas poblaban la zona más al sur del continente de la región centroamericana, perdón. De tal forma que aquí podemos hablar, ¿verdad?, en la zona que ahora cubre El Salvador, de los incas, de los pipiles, los lencas. Aquí habían distintas regiones, ¿verdad?, que podemos ir viendo, los matagalpas, tenemos los huétares, aquí podemos ver los guaymí, ¿verdad?, que son ya más ubicados en la zona de Costa Rica y parte de Panamá, los ramas, los misquitos, en fin, distintas etnias o pueblos indígenas, pueblos originarios que ocupaban el territorio centroamericano, y no solo los mayas o solo los aztecas. Entonces me he valido de este mapa para aclarar, ¿verdad?, esa situación, para que no se crea, ¿verdad?, que solo existían mayas y aztecas por esta zona de Mesoamérica. Y tenemos que dentro de los pueblos que habitaban nuestro territorio centroamericano, ¿verdad?, podemos hablar de los quichés, los cachiqueles, los pipiles, los tirianes, los chorotegas, los matagalpas, los tezoategas, los ulguas, los totonacas y los mayas, entre otros. Entonces, esto es con lo que se encontraron los españoles a la venida a tierras americanas, y más específicamente a lo que ahora se conoce como Centroamérica. Y ahí podemos ver pues que había infinidad de etnias contra las cuales en un momento determinado a los españoles les tocó luchar o pelear por controlar este territorio, por controlar sus poblaciones, y de esa manera pues poder explotar la mano de obra que suponía la población indígena, y de igual forma pues saquear las riquezas que habían en estas tierras. Ahora pasemos a estudiar y ver a qué se le llama o se le conoce como época colonial. Y vamos a decir que la época colonial es también conocida como periodo indiano. Es el periodo que va comprendido del año de 1524 al año de 1821. Exactamente 297 años, casi 3 siglos, en el cual los indígenas fueron integrados a la corona española, pero fueron integrados como vasallos o súbditos
Eso implicaba pues que ellos eran integrados a la corona española, pero en condiciones de desigualdad. No eran vistos pues como ciudadanos sujetos y objetos de derechos, sino que como seres inferiores. Y así de hecho fueron tratados pues por los invasores españoles que vinieron pues a poblar estas tierras. Y mencionamos que tiene dos momentos la colonia: el proceso de conquista, que más que una conquista fue una invasión al territorio, y luego pues la etapa de la colonia en sí, que es cuando ya son sometidos por la fuerza los grupos indígenas distintos, ¿verdad?, que hemos visto en el mapa anterior. Yo decía, en un momento determinado los europeos tuvieron que entrar en conflictos con esas tribus para apoderarse de los territorios que eran habitados originalmente por las tribus nativas. Una vez concluida la conquista de la mayor parte del territorio centroamericano, se inició su organización política, social, económica y cultural bajo el control de la corona española. La derrota militar de los aborígenes por las huestes españolas fue más que un simple episodio bélico, o más que el desenlace de una guerra corriente. Fue, por una parte, el fin de un proceso histórico, el aborigen, iniciado hacía unos 10.000 años atrás. Y por otra parte fue el comienzo de un proceso sociohistórico del que somos herederos. En los inicios de este proceso, el acontecimiento más dramático fue la disminución en proporciones elevadas de la población indígena por causas de naturaleza diversa. Sobre los escombros de la antigua sociedad indígena se comenzó a levantar una sociedad de inspiración hispánica, con algunos remanentes de indígenas. Al mismo tiempo, se montaron sobre la herencia indígena nuevos sistemas económicos, sociales y culturales. Y esos sistemas y las formaciones sociales derivadas interactuaron y sintetizaron nuevos fenómenos socioculturales de nuestra propia manufactura. Tal fue el origen de nuestras actuales sociedades centroamericanas. Entre 1523 y 1542, finalizó el aislamiento en que habían vivido las sociedades indígenas centroamericanas, que hasta entonces solo habían tenido contacto con sus vecinos más inmediatos. La llegada de los españoles les puso en relación con guerreros cuyas armas producían destrucción y muerte, y con colonizadores que trajeron consigo plantas y animales extraños. Pero, sobre todo, trajeron enfermedades que les eran del todo desconocidas y contra las cuales no tenían inmunidad alguna. En consecuencia, la población indígena experimentó una baja enorme. Los autores divergen en sus cálculos sobre el número de habitantes que poblaban Centroamérica antes de la llegada de los europeos. Tampoco están de acuerdo sobre la cifra de la disminución de los nativos después del contacto. A pesar de estas divergencias, hay un consenso sobre el fenómeno global. La población indígena bajó en enormes proporciones. Pasemos a ver a continuación los tipos de conquista que se dieron en estos territorios. La conquista de los territorios centroamericanos fue más difícil que las conquistas anteriores del Caribe y México, ya que en ambas zonas el poder estaba estructurado o eran tribus débiles. Sin embargo, en el istmo centroamericano no había un poder que, una vez vencido, entregase el resto de poderes como sucedió en México, sino que existían muchas y variadas tribus difíciles de derrotar al interior de los territorios selváticos
y montañosos. El armamento y las tácticas españolas eran muy diferentes de las de los pueblos indígenas de Centroamérica. Incluían el uso de arcos, ballestas, armas de fuego, fusiles y cañones, perros de ataque y caballos de guerra. También las enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe, la tuberculosis y el tifus contribuyeron al acelerado descenso de la población indígena. Y vamos a ver las tres formas de conquista que hubo a nivel centroamericano. La conquista de Centroamérica fue de tres tipos: militar, económica y espiritual. La militar se impone a base de armas para dominar a los aborígenes. Por su parte, la conquista económica consistió en el despojo de los medios de producción y las tierras, el reparto de los indios y la imposición de impuestos. Por otra parte, la conquista espiritual fue el hecho de sustituir a los dioses y creencias indígenas por la religión católica. Y ahí vemos pues cómo los españoles fueron dominando en los distintos ámbitos, fueron ejerciendo su hegemonía en los distintos ámbitos a las poblaciones indígenas conquistadas en América en general y en Centroamérica en particular. Veamos a continuación las características que tuvo el proceso de conquista española. Bien, en primer lugar, decir que fue un proceso largo, difícil y lleno de conflictos. Para los europeos no fue una empresa fácil lograr el dominio y control de estas tierras, ya que la población nativa, los pueblos originarios, les opusieron una tenaz resistencia. No fue, repito, una empresa fácil, a pesar de que, como ya mencionamos, los europeos tenían ciertas ventajas en cuanto al uso de los armamentos. Pero a pesar de esas ventajas, la población nativa, originaria, les impuso una lucha pues muy tenaz. Y eso pues lógicamente fue haciendo que el proceso de dominio que los españoles tenían pensado fuera demorándose un poco más en el tiempo. También la característica de la colonia, pues una de las características es que una vez conquistados los territorios, los europeos sometieron a explotación a la población indígena, además de el saqueo de las pocas riquezas que habían en estos territorios. Los mismos indígenas fueron pues puestos a trabajar para los europeos, y el producto de ese trabajo lógicamente se lo quedaban pues los europeos. Por eso hablamos de una explotación indígena, y para ello se valieron de muchas formas, dos de las cuales pues fueron la encomienda y el repartimiento. También, como ya lo mencionamos, en todo el proceso de conquista quedó en evidencia el predominio de los intereses de los conquistadores. Los españoles nunca pensaron en la mejoría de la población indígena. Toda medida o toda situación siempre fue tendiente o encaminada a que hubiera supremacía de los intereses de los europeos. También, ¿verdad? Hubo acceso al botín de los nativos, el cual comprendía metales preciosos como el oro y la plata, el robo de las tierras y el hecho pues ya mencionado de poner a la población indígena a trabajar para los conquistadores europeos. También fue algo, ¿verdad?, violento,
por la misma situación de la resistencia tenaz que opuso la población indígena. Fue un proceso, dijimos, largo, fue sangriento, fue cruel, y todo eso pues gracias a el deseo de aventura y de hacerse ricos de los invasores españoles, que vinieron a estas tierras no con la idea pues de encontrar un sitio donde vivir, sino que vinieron con la idea de hacerse ricos y tratar de explotar al máximo tierras y mano de obra pues en la que fueron convertidos nuestros antepasados, que formaban parte de los pueblos originarios que se asentaban en estas tierras en aquellos siglos. Y ahí tenemos dos imágenes. La primera pues, ojo, ¿verdad? Vemos como hay un español supuestamente escribiendo la historia, y está escribiendo la historia con sangre derramada por uno de los miembros de los pueblos originarios de estas tierras americanas. Eso pues, el dibujo es bien alegórico, es bien simbólico a la situación que hemos venido remarcando y comentando a través de la presente diapositiva. En la otra imagen pues ahí vemos cómo los españoles obligaban a nuestros antepasados aborígenes a que trabajaran fuerte, incluso pues en las condiciones que les tocó trabajar a muchos. Algunos pues perdieron la vida debido a las cargas laborales a las que eran sometidos, porque prácticamente más que como seres humanos eran tratados como animales. Y el fruto pues obviamente, como dijimos, de ese trabajo no era para el indio que hacía el trabajo, ¿verdad? Era para el español que lo obligaba a que trabajara para él. Vamos a ver ahora las consecuencias de la conquista, algunas de las consecuencias. Y ojo con los animalitos que aparecen ahí. Ya vamos a ver por qué es que aparecen en este slide. Bueno, entre las consecuencias, ¿verdad?, se da la desaparición de los sistemas políticos y organizativos que tenían los pueblos indígenas. Prácticamente todas las costumbres y toda su forma de organización desaparece, y les imponen nuevos sistemas políticos y nuevas formas de organización, lógicamente, en la cual pues predominaban los europeos. Otra consecuencia, se da la pérdida de numerosos dialectos y se impone por la fuerza el uso del idioma español. Se da la destrucción de muchas obras que eran parte de las expresiones culturales de nuestros pueblos originarios. A día de ahora existen pues muchas pirámides, muchos sitios arqueológicos, pero si los europeos hubieran respetado, pienso que hubiésemos conocido mucho más sitios arqueológicos y muchas más expresiones culturales de nuestros pueblos originarios, si es que estas expresiones no hubieran sido destruidas en su momento por los invasores y saqueadores españoles. Otro aspecto se da, eso viene desde aquella época, el hecho de comenzar a despreciar y a estigmatizar todo lo que tuviera que ver pues con los pueblos originarios, ¿verdad? Ahí hablamos de destrucción de su cultura. Entonces esto tiene que ver con el aspecto de tener hoy en día a muchos grupos indígenas diseminados a lo largo y ancho del continente latinoamericano, sufriendo o padeciendo condiciones pues infrahumanas. Pero eso no es algo nuevo, eso es algo que viene pues justamente desde estos procesos de conquista, de invasión, de dominio y saqueo impuesto por los invasores europeos. Y ya mencionamos, nuestros pueblos originarios son obligados y sometidos a situaciones de esclavitud y situaciones de trabajo forzado, en la cual les comentaba, muchos de los pueblos originarios, pues muchos de los integrantes de los pueblos originarios, lastimosamente, a causa de estos trabajos extenuantes, perdían la vida en ellos.
y eso contribuyó lógicamente a que hubiera una merma en la cantidad de población indígena en aquellas épocas, que como ya lo comentamos anteriormente, sufrió una baja considerable. Los colonizadores europeos trajeron algunos productos de Europa y los introdujeron en estas tierras americanas, y de igual forma hubo productos nativos de América que fueron llevados por ellos a Europa. Entonces, dentro de los productos que fueron traídos por los europeos a América podemos hablar del olivo, que no existía, no era conocido por los pueblos originarios. De igual forma la almendra, el arroz, la caña de azúcar y el trigo. Y decíamos, de igual forma se introdujeron animales domésticos, algunos para consumo, como el cerdo y la gallina, y otros como animales de trabajo, como es el caso del ganado bovino, que son los vacas, los toros, y el ganado caballar, pues ya sabemos que son los caballos, y a eso obedece la presencia de las imágenes de dichos animales en la slide que compartimos en este momento. También decíamos que hubo productos americanos que no eran conocidos lógicamente en Europa y que fueron llevados hacia allá dentro de este intercambio que se originó a raíz del proceso de invasión y saqueo que sufrieron las tierras americanas. ¿Qué productos llevaron los europeos de América hacia Europa? Bueno, llevaron maíz, llevaron papa, chocolate, piña y el aguacate, entre otros. Estos fueron pues los productos americanos introducidos a los países europeos gracias, decía yo, a ese intercambio que se da a raíz pues de este proceso de conquista por parte de Europa sobre América. Y se impone, ¿verdad? Siempre por la fuerza lo que es el catolicismo sobre las religiones prehispánicas. Recordar que los pueblos originarios básicamente eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, pero esa es una de las situaciones culturales que sufre un cambio a raíz de este proceso de invasión sufrido en tierras americanas. Enseguida pasamos a conocer a qué se le llama época republicana. Cuando hablamos de época republicana nos estamos refiriendo al periodo de la historia centroamericana que va desde la independencia del Imperio Español hasta los actuales días. En junio de 1823 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente de las provincias del Reino de Guatemala. La Carta Magna fue firmada el 22 de noviembre de 1824. A partir de entonces se organiza la denominada República Federal de Centroamérica. Las constituciones adoptaron la división de poderes, es decir, la existencia de un poder legislativo, de un poder ejecutivo y de un poder judicial. El primer conflicto entre poderes duró 3 años, de 1826 a 1829. Durante la guerra, Manuel José Arce era el presidente de la Federación y enfrentó al grupo de liberales guatemaltecos, cuyas figuras más reconocidas eran Mariano Gálvez y Francisco Barrundia. Finalmente, en 1829, Francisco Morazán, de nacionalidad hondureña, quien se había destacado en la resistencia contra las tropas federales, derrotó en Ciudad de Guatemala a los grupos que apoyaban a Manuel José Arce. En la década de 1830, Morazán ocupó el Ejecutivo Federal en 2 periodos continuos. Su mandato se caracterizó por tratar de imponer el modelo federal de 1824 por la vía militar. En la década de 1830, los estados comenzaron a reclamar una reforma constitucional.
En 1835 se procedió a la misma, pero al final no hubo acuerdo entre los grupos políticos porque no reflejó el interés de las antiguas provincias. Deseaba una confederación. Entre los años de 1838 y 1839 se inició el separatismo. Los ejércitos de Honduras y Nicaragua le declararon la guerra al poder central e invadieron El Salvador, sede de los poderes federales. Morazán salió al exilio y trató desde Costa Rica de reactivar la federación, pero fue apresado y fusilado en aquel país. Bien, ya hemos hecho un recuento histórico breve sobre situaciones que se viven en estos territorios centroamericanos después de la firma del Acta de Independencia. Pero vamos a darle un poquito de zoom al mapa que tenemos en la pantalla para que podamos ver que, lógicamente, antes de que se firmara y se consolidara el proceso de independencia, hubo muchas intentonas en busca de consolidar pues dicho proceso. Se dieron en distintos países de Centroamérica intentos por buscar la independencia del Imperio Español, y de tal forma que tenemos que el primer intento se llevó a cabo en nuestro país con lo que se conoce como el primer grito de independencia, el cual ocurrió el 5 de noviembre de 1811, y este movimiento fue encabezado por José Matías Delgado, los hermanos Manuel, Vicente y Nicolás Aguilar. Luego, en Nicaragua, un mes después del movimiento anterior, se da la denominada conspiración en León. Esto el 13 de diciembre de 1811, la cual fue encabezada por el fraile Felipe Michelena. En Granada, el 22 de diciembre, y Rivas, que tuvo alta participación de la población. También tenemos que en Honduras la gente se motinó frente a la Catedral de Tegucigalpa, reclamando libertad e igualdad a los americanos con los españoles, esto ya en el año de 1812. Y en Guatemala tenemos un cuarto intento. El 21 de diciembre de 1813 se da la conspiración de Belén, con personas deseosas de libertad y con la intención de quitar el poder a los españoles. Y nuevamente en nuestro país, el 24 de enero de 1814 se da otro intento en nuestro país, pero al igual que el primero fracasó y la mayoría de los participantes fueron encarcelados y torturados. En este movimiento, murió el doctor Santiago José Celis. Y finalmente en Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, se da pues la firma del Acta de Independencia de los países centroamericanos. Pero luego de darse ese proceso de independencia, inmediatamente hubo que lidiar con otro problema, el cual pues fue el hecho de que México quería anexar por la fuerza a estas naciones jóvenes que habían pues logrado su independencia de España, tuvieron anexadas por poco tiempo a México, posteriormente pues vuelven a recuperar la libertad, y es el proceso que aludíamos anteriormente con las palabras introductorias que le tocó vivir a las nacientes o emergentes naciones centroamericanas. Y vamos a ver en estos momentos algunos personajes destacados de la época republicana. Ahí pues comentamos y hablamos un poquito sobre Manuel José Arce, también sobre Francisco Morazán, hablamos de Mariano Gálvez y hablamos también de Francisco Barrundia. Allí de las luchas que mencionábamos, comentar pues que
Una de las situaciones que no daba estabilidad política a los distintos procesos que se intentaron en la región centroamericana justamente fue por la lucha de intereses creados. Luego de la independencia, en lugar de consolidarse la unión entre los actores que de alguna manera habían pues colaborado para que dicho proceso se consumara, ocurre lo contrario, se da una división a raíz pues de diferencias en cuanto a la forma del ideario político de unos y otros. Es de esta forma que en Centroamérica pues nacen los liberales por una parte y nacen los conservadores, y que entre estos grupos hubo muchas situaciones de guerra porque algunos pues incluso tenían sus propios ejércitos, y lógicamente esto pues originó al istmo centroamericano unas situaciones de inestabilidad política que, decía, impidieron muchos de los procesos políticos cristalizaran, ¿verdad? Porque ahí pues estaban a la orden del día los intereses de uno y los intereses de otro, y nunca pensar pues, como siempre ha sido, en los intereses de el pueblo entero, sino que se buscaba o se luchaba por que primaran los intereses particulares, los intereses sectarios, los intereses de grupo, y no los intereses colectivos de todo el grueso de la población. Esto pues ha sido así a través de la historia en los distintos países centroamericanos y continúa siendo así. El hecho de que los gobernantes piensen primero en los intereses de los grupos que los patrocinan, en los intereses particulares y no en los intereses colectivos que van lógicamente en línea de beneficiar al pueblo entero. Entonces, esa situación de la división entre liberales y conservadores y sus luchas constantes en Centroamérica por alcanzar el poder conspiraron para que acá pues hubiese un proyecto político que se cristalizara e hiciera de esta región pues una región próspera, y trayendo pues consecuencias negativas para la mayoría de los pueblos de estos países que nacían en aquellos años, en el siglo XIX, como naciones independientes. Luego de, como lo vimos, más de 300 años de dominio de los conquistadores europeos. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontraremos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos a la distancia para todas y para todos.